Hay dolores que no sangran por fuera, pero te cambian la manera de mirar la vida. Hay heridas que nadie ve, pero te acompañan a todas partes. Sonríes, trabajas, sirves, atiendes a tu familia, sigues adelante y por fuera parece que todo está en orden, pero por dentro hay algo que todavía duele. Algo que no terminó de cerrar. Algo que, aunque haya pasado hace meses o años, cuando lo recuerdas, todavía aprieta el pecho, todavía humedece los ojos, todavía desordena el alma. Y hoy vengo a hablarte de eso. No de la herida que todos conocen, no del golpe que recibió aplausos por tu valentía, no. Vengo a hablarte de eso que todavía te lastima cuando nadie te ve, de ese abandono que no terminaste de procesar, de esa traición que te volvió más desconfiado, de ese rechazo que te hizo creer que no era suficiente, de esa palabra que te dijeron en la infancia y que sigues cargando como si hubiera sido ayer, de ese duelo que no supiste cómo atravesar, de esa oración que pareciera no haber sido contestada, de esa etapa de tu vida que terminó pero dejó escombros adentro. Y lo primero que quiero decirte, así, de entrada, sin rodeos, es esto. Dios no minimiza tu dolor. Hay gente que sí lo hace. Hay gente que cuando te ve llorar te dice, ya pasó. Hay gente que te dice, supéralo. Hay gente que te cita un versículo como si fuera una curita barata y te deja solo con el corazón hecho pedazos. Pero Dios no trabaja así. Dios no mira tu herida con apuro. Dios no te empuja a sanar por obligación. Dios no te exige que sonrías cuando por dentro te estás cayendo a pedazos. El Señor no es un espectador de tu sufrimiento. Él es cercano a tu quebranto. La Escritura dice en Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y también dice en Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso significa que Dios no solo ve al que llora, Dios se acerca al que llora. No solo identifica la herida, la trata. No solo te observa desde el cielo, se inclina hacia el corazón roto. Y me conmueve pensar que la Biblia no dice Dios soporta al quebrantado, no dice Dios tolera al herido, dice que está cerca, cerca. Esa palabra cambia todo. Porque una cosa es saber que Dios existe y otra muy distinta es descubrir que Dios se acerca justamente cuando tú estás más roto. Quizá tú creciste creyendo que Dios se acercaba más a los fuertes, a los impecables, a los que siempre tienen la fe alta, a los que nunca dudan, a los que jamás se quiebran. Pero la Biblia revela otra cosa. Dios tiene una extraña, gloriosa, santa cercanía con los quebrantados. No porque ame el dolor, sino porque ahí nadie puede fingir. Ahí uno deja de actuar. Ahí se acaba el personaje. Ahí se cae la máscara. Y cuando la máscara cae, la gracia entra. Porque seamos sinceros, mientras uno cree que puede solo, no deja que Dios entre del todo. Mientras uno sigue diciendo yo estoy bien, aunque se esté desmoronando por dentro, no permite que el Padre toque las áreas profundas. Pero llega un momento en que el alma se rinde. Llega un momento en que uno ya no puede sostener la fachada. Y ahí, justo ahí, cuando dice Señor, esto me sigue doliendo, comienza algo santo. No el fin del proceso, el comienzo real. Yo no sé qué es lo que todavía te lastima. Quizá fue una traición, quizá un divorcio, quizá una infancia sin abrazo, quizá un padre ausente, quizá una madre que estaba pero emocionalmente nunca estuvo, quizá una humillación pública, quizá una vergüenza secreta, quizá un pecado que Dios ya perdonó pero tú sigues recordando, quizá un hijo que se fue, quizá una silla vacía en la mesa, quizá un sueño que se murió y con él una parte de ti. Pero sí sé esto, Dios no le tiene miedo a tocar lo que tú evitas tocar. Nosotros sí, nosotros aprendimos a decorar la herida, a maquillarla, a espiritualizarla, a ponerle frases bonitas encima. Decimos, Dios tiene el control y es verdad. Decimos, todo ayuda bien y es verdad. Decimos, hay que seguir adelante y también es verdad. Pero una verdad dicha fuera de tiempo puede sonar como frialdad. Porque hay estaciones en las que antes de hablar de propósito hay que hablar de dolor. Antes de hablar de destino hay que limpiar la herida. Antes de correr hay que dejar que Dios te recoja por dentro. Y aquí hay algo poderoso.
En el Antiguo Testamento, una de las ideas asociadas a la sanidad es la palabra hebrea rafá, que comunica la idea de sanar, curar, restaurar, reparar. No habla solo de eliminar síntomas, habla de devolver integridad, de recomponer lo que fue dañado, de traer totalidad donde había ruptura. Dios no es especialista en esconder grietas, es especialista en restaurar lo que parecía irreparable. Escúchame bien, Dios no hace maquillaje espiritual. Dios no le pone pintura a la pared rajada del alma. Dios trabaja más profundo. Él entra donde nadie entra. Él toca donde nadie toca. Él reordena donde todo quedó revuelto. Él pone su mano en la memoria herida, en la emoción torcida, en la identidad golpeada, en la confianza que se quebró y empieza a sanar desde dentro. Ahora bien, sanar no siempre significa borrar. Y esto es importante entenderlo. Porque a veces creemos que si Dios nos sana no deberíamos recordar más, no deberíamos llorar más, no debería doler jamás al mencionarlo. Pero la sanidad de Dios no siempre elimina toda memoria, muchas veces redime la memoria. No siempre quita la cicatriz, muchas veces le quita el veneno a la cicatriz. No siempre cambia el pasado, cambia el dominio que el pasado tenía sobre ti. Mira a Tomás, después de la resurrección Jesús se le aparece y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. El Cristo resucitado se presenta con gloria, pero también con marcas. Eso me habla muy fuerte, porque significa que la resurrección no fingió que la cruz no existió. La victoria no negó la herida. La gloria no borró las marcas del amor sufrido. Jesús seguía siendo plenamente victorioso, aunque llevaba cicatrices. Tal vez tú has pensado, si yo estuviera realmente sano, esto ya no me afectaría. No siempre es así. A veces estás sano, pero todavía tienes memoria. A veces estás restaurado, pero conservas cicatrices. A veces estás libre, pero no amnésico. La prueba de la sanidad no es que olvidaste todo. La prueba de la sanidad es que eso ya no define quién eres, ya no gobierna tus decisiones, ya no decide tu valor, ya no tiene la última palabra. Lo que antes te dominaba, ahora solo te recuerda de dónde Dios te sacó. Y aquí entra una historia que me conmueve siempre. La mujer del flujo de sangre en Marcos 5, 12 años sangrando, 12 años perdiendo fuerza, dinero, esperanza, estabilidad, dignidad. 12 años de médicos, frustración, desgaste y aislamiento. 12 años es demasiado tiempo para que cualquiera se acostumbre al dolor. Y aún así, ella no se resignó. Se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. La Biblia dice que inmediatamente fue sana. Pero a mí me impacta lo que ocurre después. Jesús no se conforma con que ella reciba un milagro anónimo. Él la saca del escondite y la llama hija. Porque no basta con que la herida deje de sangrar. Hace falta restaurar la identidad. Hay gente que ya dejó de sangrar en algunas áreas, pero todavía vive como si siguiera impura. Hay personas que ya fueron perdonadas, pero siguen viéndose indignas. Ya fueron rescatadas, pero siguen escondiéndose. Ya tocaron a Jesús, pero todavía no escucharon al Padre decirles, hija, hijo. Y hay sanidades que no ocurren solo cuando cesa el dolor, sino cuando Dios te devuelve el nombre que el trauma te había robado. Porque el dolor roba nombres. El rechazo te hace llamar insuficiente. La traición te hace llamar desconfiado. La culpa te hace llamar sucio. El abandono te hace llamar olvidable. La violencia te hace llamar dañado. La pérdida te hace llamar vacío. Pero Dios no te llama por tu herida. Dios te llama por tu identidad redimida. Y hoy yo quisiera meterme con respeto pastoral en ese lugar del alma donde quizá tú sigues definiéndote por lo que te pasó. Porque una de las cosas más devastadoras del dolor no es solo que lastima, es que intenta renombrarte, intenta convencerte de que ya no puedes amar igual, confiar igual, creer igual, servir igual, soñar igual. Intenta reducir tu futuro a tu herida. Intenta hacerte pensar que tu historia terminó en el punto donde te quebraste. Pero la cruz dice otra cosa. La cruz dice que lo roto no queda desechado. La resurrección dice que lo muerto no siempre queda enterrado. El Evangelio dice que el final no le pertenece a la herida, sino al Redentor. Por eso Jesús toma Isaías 61
y lo hace suyo cuando dice que fue ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Observa esto, el ministerio de Cristo no solo apunta al pecado como culpa, apunta también a la opresión, al cautiverio, al corazón quebrado. O sea, Jesús no vino únicamente a cancelar tu deuda, vino también a tratar tu quebranto. No vino solo a justificarte delante del Padre, vino a restaurar lo que el dolor hizo dentro de ti. Y aquí quiero detenerme un instante porque muchos crecimos entendiendo la salvación, pero no la sanidad interior. Entendimos que nuestros pecados fueron perdonados, pero no terminamos de creer que nuestras heridas también pueden ser tratadas por Dios. Entonces vivimos así, salvos, pero atormentados, redimidos, pero endurecidos, perdonados, pero emocionalmente secuestrados por el ayer. Y el Señor hoy te recuerda, yo no vine a salvarte a medias. Él no quiere solo que llegues al cielo algún día. Él quiere comenzar cielo en tu interior, aquí y ahora. Él quiere que su paz irrumpa en la zona donde vives a la defensiva. Él quiere que su verdad rompa la mentira que llevas años creyendo. Él quiere tocar el rincón de tu alma donde todavía te sientes no amado, no escogido, no suficiente. Y déjame decirte algo que es muy importante. Sanar no es negar lo que pasó. Sanar no es decir que no dolió. Sanar no es minimizar el agravio. Sanar no es llamar bueno a lo que fue malo. Sanar no es justificar al que te hirió. Sanar no es volverte ingenuo. Sanar tampoco significa que automáticamente debes reconstruir toda relación rota como si nada hubiese ocurrido. No. La Biblia no enseña amnesia irresponsable, enseña redención verdadera. José, por ejemplo, no dijo que lo que hicieron sus hermanos estuvo bien, lo nombró como maldad. En Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, José no decoró la maldad con frases piadosas, la reconoció como maldad, pero también reconoció que el mal no tuvo la última palabra sobre su destino. Eso es madurez espiritual. Madurez no es llamar luz a la oscuridad. Madurez no es aplaudir lo que te destruyó. Madurez es poder decir, sí, fue malo, sí, me dolió, sí, me marcó. Pero Dios es tan soberano, tan bueno, tan profundo, que no permitió que aquello definiera mi final. Y alguien necesita oír esto hoy. Lo que te pasó no tiene autoridad para escribir el cierre de tu historia. No estoy diciendo que fue pequeño. No estoy diciendo que fue fácil. No estoy diciendo que deberías estar mejor, más rápido. Solo estoy diciendo que el Señor es más grande que lo que te quebró. Y eso cambia la perspectiva. Porque una cosa es llevar una herida pensando que te arruinó para siempre, y otra muy distinta es llevarla sabiendo que Dios puede convertir incluso eso en terreno santo. La herida sigue siendo herida. El dolor sigue siendo dolor. Pero ahora ya no es un pozo sin salida. Es un lugar donde Dios puede encontrarte. Y aquí aparece otra verdad poderosa. El Dios que consuela no te consuela para aislarte, sino para transformarte. Pablo dice en 2 Corintios 1, 3-4, que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a otros. Eso significa que Dios no desperdicia una lágrima entregada en sus manos. Él toma el dolor rendido y lo convierte en ministerio. Toma la herida sanada y la convierte en medicina para otros. Hay gente que hoy escucha palabra de tu boca y no sabe que tú hablas con cicatrices. Hay personas que reciben ánimo de ti y no tienen idea de cuántas noches Dios te sostuvo para que no te derrumbaras. Hay hijos que sobreviven por las oraciones de una madre herida que decidió seguir creyendo. Hay matrimonios que no se rompieron porque uno de los dos, todavía lastimado, siguió dejando que Dios tratara su corazón. Hay iglesias enteras siendo bendecidas por gente que un día estuvo al borde de quebrarse por completo, pero no soltó la mano del Señor. No subestimes lo que Dios puede hacer con una herida rendida. Ahora, quiero entrar a algo más profundo todavía. En el Nuevo Testamento, el verbo griego terapeuo se usa para sanar, curar, restaurar a la salud y está relacionado con la idea de servir, cuidar, atender. Eso me fascina, porque me enseña que la sanidad de Dios no es fría ni mecánica. No es una operación despersonalizada. Sanar en el corazón del Evangelio está conectado con el cuidado amoroso. Dios no te sana como quien repara una máquina. Dios te sana como padre, como pastor, como médico del alma.
Él atiende, acompaña, cuida, toca, sostiene. Por eso hay procesos de sanidad que no ocurren en un segundo, sino en compañía de su presencia. Hay cadenas que caen en un instante, sí, pero también hay corazones que se restauran en caminatas largas con Dios. Y eso también es milagro. Nos gustan los milagros instantáneos porque impresionan, pero hay milagros silenciosos que son igual de gloriosos, como cuando alguien que no podía volver a confiar empieza a confiar otra vez. Como cuando alguien que vivía con ansiedad logra dormir en paz. Como cuando alguien que tenía el alma cerrada vuelve a cantar. Como cuando alguien que fue traicionado deja de sospechar de todo el mundo. Como cuando alguien que se sentía indigno puede levantar la cara y decir soy amado por Dios. Eso también es sanidad. Eso también es poder. Eso también es reino. Permíteme una aplicación pastoral muy clara. Si hoy estás herido, no te escondas detrás de la productividad. No uses el servicio para no sentir. No uses el ministerio para no llorar. No uses la risa para no admitir el quebranto. No conviertas tu herida en un cuarto clausurado del alma al que ni tú mismo entras. Porque lo que escondes gobierna, lo que niegas se profundiza, lo que no rindes te domina por debajo. Preséntaselo a Dios con nombre y apellido. Dile, Señor, esto me dolió. Señor, esto me avergüenza. Señor, esto todavía me enoja. Señor, esto me rompió la confianza. Señor, esto me cambió. Señor, no quiero seguir viviendo desde esta herida. Hay oraciones que no son largas, pero son decisivas. Y también quiero decir esto con equilibrio y responsabilidad. Si cargas trauma profundo, violencia sufrida, duelo complicado, ansiedad severa o heridas que afectan tu vida diaria, buscar ayuda pastoral sana y acompañamiento profesional responsable no compite con tu fe. La sabiduría también es un regalo de Dios. El Señor puede obrar por su palabra, por su espíritu, por la comunidad de fe y también por procesos de acompañamiento serio que te ayuden a ordenar el dolor. La gracia no está peleada con la prudencia. Ahora, quizá alguien me diría, pero Dante, yo he orado y sigo sintiendo dolor. Claro, porque sanar no siempre es un evento, muchas veces es un camino. Y en ese camino hay días luminosos y días pesados. Hay mañanas de mucha fe y noches de lágrimas. Hay momentos donde crees que ya saliste y de pronto un recuerdo te golpea otra vez. No te desesperes. Eso no significa que Dios no esté obrando. A veces la herida ya no está infectada, pero sigue sensible. A veces el alma está cerrando, pero todavía necesita tiempo. No te condenes por estar en proceso. El Señor no está irritado con tu proceso, no está harto de tus tiempos. No te ama menos porque aún haya algo que duela. No te mira diciendo otra vez con esto. Él sigue cerca, Él sigue vendando, Él sigue trabajando en lo secreto. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios trabaja en medio de todas ellas para producir bien según su propósito. Eso significa que la traición no era buena, pero Dios puede redimirla. La pérdida no era buena, pero Dios puede atravesarla contigo. El abuso no era bueno, el rechazo no era bueno, la injusticia no era buena, pero el Señor sigue siendo tan soberano que puede hacer brotar vida en terrenos donde parecía imposible. Y aquí necesito que escuches esto con toda el alma. Tu sanidad no depende solo de tu fuerza de voluntad. Si dependiera solo de ti, ya habrías colapsado. Tu sanidad descansa, ante todo, en el carácter de Dios, en su fidelidad, en su ternura, en su compromiso con sus hijos, en el Cristo que no rechaza a los quebrados, en el Espíritu Santo que intercede aun cuando no encuentras palabras, en el Padre que sabe tocar exactamente el área que nunca supiste explicar. A veces ni siquiera sabemos qué nos pasa del todo, solo sabemos que algo quedó herido. Pero el Señor sí sabe. Él conoce la raíz. Él conoce el momento exacto en que se quebró tu confianza. Él sabe de qué forma aquella palabra se te clavó adentro. Él sabe por qué reaccionas como reaccionas. Él sabe por qué te cuesta recibir amor. Él sabe por qué te proteges tanto. Él sabe por qué te vuelves frío cuando te asustas. Él sabe por qué te aíslas cuando estás cansado. Y no te avergüenza delante de esa verdad. Te ama delante de esa verdad. Por eso hoy yo quisiera que dejes de pelear solo por parecer fuerte y empieces a dejarte amar en serio por Dios.
porque a veces queremos sanidad, pero no intimidad. Queremos alivio, pero no rendición. Queremos que desaparezca el dolor, pero no queremos abrir la puerta del cuarto donde lo escondimos. Y el Señor te dice, déjame entrar ahí también. Ahí donde lloras a solas, ahí donde recuerdas lo que te hicieron, ahí donde aún te culpas, ahí donde tienes preguntas sin respuesta, ahí donde perdiste algo que jamás recuperaste, ahí donde todavía dices, ¿por qué? Dios no siempre responde todos los porqués, pero sí se hace presente en medio de ellos. Y cuando Dios se hace presente, algo empieza a cambiar. Tal vez no todo alrededor, pero sí algo adentro. Y muchas veces el primer milagro ocurre dentro antes de manifestarse fuera. Quizá hoy no todo está resuelto en tu casa. Quizá esa persona no ha cambiado. Quizá esa pérdida sigue siendo pérdida. Quizá esa ausencia sigue siendo ausencia. Quizá ese duelo sigue teniendo noches difíciles. Pero si Cristo entra en el centro de tu herida, el dolor deja de ser un tirano. Ya no reina, ya no decide, ya no te posee, ya no te define. Ahora hay una presencia mayor dentro del mismo lugar donde antes solo había ruina. Y esa presencia es suficiente para empezar de nuevo. Yo siento decirte hoy con humildad pastoral que no estás condenado a vivir eternamente desde lo que te hirió. No fuiste llamado a sobrevivir endurecido. No naciste para volverte una versión desconfiada y cerrada de ti mismo. No fuiste salvado para seguir preso de la memoria que te acusa. Hay más para ti. Hay paz para ti, hay restauración para ti, hay descanso para ti. Hay una forma de vivir donde el pasado ya no te maneja y donde la herida, aunque haya existido, ya no ocupa el trono. Y si hoy me preguntas, ¿qué hago entonces? Te diría 3 cosas sencillas. Primero, deja de ocultarle a Dios lo que Él ya sabe. Segundo, permite que su verdad reemplace la mentira que el dolor sembró. Tercero, quédate el tiempo suficiente en su presencia como para que tu alma vuelva a respirar. No te apures a salir del lugar secreto. No corras, no actúes, no represente fuerza. Quédate ahí, llora si hace falta. Calla si no salen palabras. Abre la Biblia despacio, lee un salmo, repite una promesa, respira y deja que el Señor haga lo que nadie más puede hacer. Porque Él sí sabe sanar lo que aún te lastima. Él sabe entrar en la casa donde el duelo dejó silencio. Él sabe tocar al hijo que sigue rebelde y a la madre que sigue orando. Él sabe sostener al que perdió demasiado. Él sabe abrazar al que ya no confía en nadie. Él sabe restaurar al que se siente sucio. Él sabe volver a encender al que por dentro se apagó. Él sabe darle nombre nuevo al que vivió llamándose por su herida. Y quiero terminar diciéndote algo que espero que no se te borre nunca. Dios no te ama la versión terminada de ti. Dios te ama en pleno proceso. Te ama mientras sana. Te ama mientras lloras. Te ama mientras entiendes. Te ama mientras preguntas. Te ama mientras vuelves a levantarte. Te ama mientras recuperas la capacidad de creer. Te ama ahora, no cuando ya no duela. No cuando ya hayas resuelto todo. No cuando seas emocionalmente impecable. Ahora. Y si hoy estás quebrantado, este mensaje no viene a exigirte perfección, viene a recordarte esperanza. El mismo Dios que estuvo contigo cuando te rompiste, estará contigo mientras sanas. Y el mismo Dios que comenzó la obra, no la va a dejar a medias. Así que levanta tu corazón, aunque todavía venga temblando. Levanta tus ojos, aunque todavía estén mojados. Levanta tu fe, aunque todavía esté débil. Porque no estás solo, el Señor está cerca, el Señor sigue obrando, el Señor sigue vendando, el Señor sigue restaurando. Y llegará el día en que hablarás de esto, no desde la hemorragia, sino desde la sanidad, no desde el derrumbe, sino desde la restauración, no desde la esclavitud, sino desde la libertad. Y cuando llegue ese día, vas a mirar hacia atrás y vas a decir, no entiendo todo lo que pasó, pero sí sé esto, Dios me sostuvo. Dios me buscó, Dios me habló, Dios me sanó. Dios me ayudó a sanar lo que todavía me lastimaba. Oremos. Señor Jesús, hoy te entregamos esas heridas que todavía duelen, esos recuerdos que todavía aprietan, esas pérdidas que todavía lloramos, esas palabras que todavía nos persiguen. Tú eres cercano al quebrantado y sanas al herido. Entra, Señor, en el lugar del alma
donde todavía hay temor, enojo, vergüenza, culpa o tristeza. Pon tu paz donde hubo tormenta. Pon tu verdad donde hubo mentira. Pon tu amor donde hubo rechazo. Pon tu presencia donde hubo vacío. Sana lo que no podemos sanar solos. Restaura lo que el dolor desordenó y haznos libres, profundamente libres, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete a Dante Gebel Predicas, deja tu comentario de fe y ayúdanos a seguir llevando el mensaje de Cristo a los corazones que más lo necesitan.